Producciones Siglo XXI, la estación de radioreportajes del estado de Hidalgo, presenta Pobreza en el estado de Hidalgo. Comenzamos. Pobreza es una forma de vida que aparece cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. La pobreza se caracteriza por deficiencias en alimentación, por la falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y por no poseer una vivienda que reúna los requisitos básicos para desarrollarse correctamente. Existen diversas situaciones involuntarias que pueden llevar a un individuo a la pobreza. El desempleo, los salarios insuficientes y las catástrofes naturales son algunas de las más frecuentes. Asimismo, una enfermedad cuya recuperación exija gastos desmesurados suele ser lamentable, camino a la quiebra de muchas familias. Por otro lado, cabe señalar que el uso inconsciente del dinero puede acabar con grandes fortunas. Se suele considerar que una familia quede por debajo de la línea de la pobreza cuando sus ingresos no le permitan alcanzar a la canasta básica de alimentos, cuando dicha situación desesperada se extiende en el tiempo. Los seres vivos no podemos evitar que nuestro sentido de supervivencia nos impulse a seguir avanzando, cuando todo parece haber terminado. Y es justamente la pobreza, la necesidad extrema, una de las situaciones sociales en las que muchas personas descubren cuán fuertes son, cuán sacrificios están dispuestos a hacer para cuidar a sus seres amados y procurarles un futuro mejor. Las carencias básicas pueden representar una pesadilla para muchas personas, pero del mismo modo mostrarles de lo mejor que hay en ellos mismos. El sistema social al que nos sometemos no está preparado para que salgamos de un pozo tan profundo como la falta de techo y comida. No parece posible asistir a una entrevista de trabajo sin haber podido asearse, sin contar con ropa limpia y planchada. Más allá de la noción económico-material, el término pobreza también puede usarse para hablar del vacío espiritual propio de alguien que no ama o que no es amado, de la soledad de una persona que no ha sabido rodearse de otros seres vivos que contemplen su existencia. Esta aceptación es claramente literaria, aunque no también aparece en el contexto de unas conversaciones centradas en los sentimientos, independientemente de una formalidad o de su belleza lingüística. En este sentido, es también necesario un esfuerzo muy grande para superar la pobreza y, del mismo modo del terreno material, el éxito no está garantizado. Desprenderse de las propias necesidades al punto de quedarse solo, alejarse de los demás, permitiendo que el alma se reseque y convirtiéndose en un antisociable. No son decisiones que puedan revertirse fácilmente el día en el cual nos damos cuenta de nuestros errores. Teniendo el conocimiento de la definición de pobreza, continuemos conociendo un poco de los antecedentes de la pobreza en el estado de Hidalgo. Hay una carencia por rezago educativo con un 12.2%. Carencia por acceso a salud con un 21.5%. Carencia por acceso a la seguridad social con un 61.2%. Carencia por calidad y espacios de la vivienda con un 13.6%. Carencia por servicios básicos en la vivienda con un 21.2%. Carencia por acceso a la alimentación con un 23.3%. La condición de rezago educativo afectó a 20.6% de la población. El porcentaje de las personas sin acceso a servicios de salud fue de un 18.7%. La carencia por acceso a seguridad social afectó a 71.3% de la población, es decir, el porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas de la mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de un 12.8%. El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 28.3%. Producciones Siglo XXI les agradece su atención. Damos por terminada la primera parte del tema Pobreza en Hidalgo. No olviden que en nuestra siguiente cápsula continuaremos informando sobre el interesante tema. Producciones Siglo XXI les da la bienvenida a este segundo bloque del tema La pobreza en el estado de Hidalgo. Continuamos con la información. Hidalgo se ubica dentro de las 10 entidades con mayor pobreza en el país. El total de la población en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel estatal equivale a la suma de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en los 84 municipios respectivamente. En los últimos años, el total de la población que habita en el estado es del 54.9% que se encontraba en situación de pobreza
Es decir, 1.468.263 personas de un total de 2.675.883 que tuvieron al menos una carencia social y no tuvieron un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. El promedio de carencias de esta población fue de 2.6. El 13.5% del total de la población del estado se encontraba en situación de pobreza extrema, lo que significa que 360.797 personas tuvieron 3 o más carencias sociales y no tuvieron un ingreso suficiente. El promedio de carencias de esta población fue de 3.7. El porcentaje de población vulnerable por carencias sociales es de 28.1%, lo que equivale a 752.402 personas, las cuales, aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para cubrir sus necesidades, presentaron a una o más carencias sociales. 3.9% fue la población vulnerable por ingresos, lo que equivale a 105.578 personas que no tuvieron carencias sociales, pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas. A continuación, las cifras de la distribución de los 84 municipios de Hidalgo según el porcentaje de población de pobreza. En un municipio, Mineral de la Reforma, el porcentaje de la población en pobreza estuvo entre 0 y 25%. En este municipio concentra 2% del total de la población en situación de pobreza en el estado. En 12 municipios, el porcentaje de población en pobreza estuvo entre 25 y 50. En estos se concentró el 21.6% del total de la población en situación de pobreza en el estado. En 48 municipios, el porcentaje de población en pobreza estuvo entre 50 y 75. En estos se concentró el 54.6% del total de la población en situación de pobreza en el estado. En 23 municipios, el porcentaje de población en pobreza estuvo entre 75 y 100. En estos municipios habitaba únicamente 21.6% del total de la población en situación de pobreza en el estado. Esto significa que en 2010 habían 71 municipios de un total de 84, es decir, 84.5%, donde más de la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza. Los municipios con mayor porcentaje en población de pobreza fueron Yahualica con 90.8%, Xochiatilpan 89.8%, Tepehuacán de Guerrero 89.5%, Huejutla 86.3%, Canali 86.2%. En resumen, en estos municipios más del 85% de la población se encontraba en situación de pobreza. La población pobre reside en estos municipios. Representa el 6% del total de la población en pobreza de la entidad. Por otra parte, los municipios que concentraron el mayor número de personas en pobreza son Pachuca de Soto, 95.952 personas, Huejutla de Reyes, 79.502 personas, Tulancingo de Bravo, 72.804 personas, Ixmiquilpan, 53.760 personas, Tula de Allende, 51.151 personas. Los municipios con menor porcentaje de la población en pobreza fueron Mineral de la Reforma con 22.5%, Pachuca de Soto con 32.3%, Tizayuca con 34.1%, Atotonilco de Tula 38.7% y Tepeji de Río de Ocampo 40.5%. Los municipios que concentraron el menor número de personas en pobreza son El Osochitlán, 74.1% del total de su población. Juárez Hidalgo, 73.3% del total de su población. Pacula, 74.5% del total de su población. Mineral del Chico, 59.5% del total de su población. Omitlán de Juárez, 62.6% del total de su población. En estos municipios se concentra el 24% del total de la población en pobreza en el estado de Hidalgo. La metodología de la medición de la pobreza considera dos enfoques, el de los derechos sociales y del bienestar económico. El primero se refiere a los derechos fundamentales de las personas en materia de desarrollo social y es medido mediante 6 indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. La metodología para la medición de la pobreza se define como aquel que cumple con los siguientes criterios:
Considera los flujos monetarios que no ponen en riesgo o disminuyen los acervos de los hogares. Toma en cuenta la frecuencia de las transferencias y elimina aquellas que no son recurrentes. No incluye como parte del ingreso la estimulación del alquiler o renta imputada. Y considera las economías de escala y las escalas de equivalencia dentro de los hogares. En los últimos años se observó una disminución en el promedio de Hidalgo, el cual pasó de 2.218.3 a 2.096.8 pesos, mientras que el promedio nacional fue de 3.059.7 y 2.915.8 pesos. Esto representa una disminución en el nivel de ingresos de las personas que habitan en esta entidad. El índice de rezago social es una medida ponderada que resume indicadores de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, así como activos en el hogar en un índice que permite ordenar a las unidades de observación según las carencias sociales. Los resultados de la estimulación del índice se representan en 5 estratos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto rezago social. Las fuentes de información para generar el índice de rezago social son los censos de población y vivienda en los últimos años y el conteo de población y vivienda, por lo que es posible generar estimaciones con desagregación a nivel estatal, municipal y por localidad. De acuerdo con las estimaciones de los últimos años, el grado de rezago social del estado de Hidalgo se encuentra en el lugar número 7 a nivel nacional y 13 respecto a las 32 entidades federativas y por arriba de San Luis Potosí y por debajo de Michoacán. Producciones Siglo XXI les da las gracias por escucharnos. Esta fue la segunda parte del radioreportaje Pobreza en el estado de Hidalgo. Esperamos contar con su audiencia en la próxima cápsula. Producciones Siglo XXI les da la bienvenida a esta tercera cápsula de radioreportaje Pobreza en el estado de Hidalgo. A continuación, tendremos 2 casos de personas que sufren de pobreza extrema. Hola, mi nombre es María de la Luz Flores y vivo en la colonia Telles Hidalgo, en una zona donde a la mayoría de los vecinos nos hace falta agua potable. El drenaje de nuestra colonia falla muy seguido y el olor es muy penetrante. La educación de nuestros hijos no es muy buena, ya que no contamos con recursos necesarios para una buena educación. La alimentación que tenemos día con día son frijoles, huevo, tortillas y si bien nos va. El lugar en donde dormimos es muy frío, ya que nos acostamos en catres. Solo espero en algún momento tener una mejor calidad de vida para un mejor futuro para nuestros hijos. Mi nombre es Norma, tengo 18 años, vivo en la colonia de Cubitos en la ciudad de Pachuca. Desde muy pequeña he sufrido carencias desde el lugar en donde duermo, que no son más que cartones, donde he pasado todas mis noches. Desde que tengo memoria, toda mi familia se ha dedicado a juntar la basura. Mi trabajo es separar cartones para después venderlo en 20 centavos el kilo, ganando más o menos 40 pesos diarios. Si es que recojo lo suficiente, mi familia no cuenta con un salario, todo depende de la basura que logremos recolectar. Producciones Siglo XXI, la estación de radioreportajes de Hidalgo, presentó Pobreza en el estado de Hidalgo.